Bienvenidos al podcast de Quiero ser como Letizier. Es viernes y ya estamos aquí para hablar de fútbol. Como todas las semanas, y no me cansaré de hacerlo, quiero daros las gracias por estar ahí. Este podcast lo hago por dos motivos. Uno egoísta, porque me encanta hacerlo. Y el otro es por vosotros, por los que estáis al otro lado y que con un me gusta, un retweet, una suscripción o cualquier gesto de que os ha gustado me demostráis que merece la pena seguir haciéndolo. De verdad, muchísimas gracias. Como os digo siempre, os animo a que lo sigáis recomendando a vuestros amigos, para que poco a poco lleguemos a más gente. Dicho todo esto, empezamos. Bienvenidos al capítulo 18. Argentina, hoy en día, es una de las grandes potencias del universo fútbol, creo que no tiene discusión. El elevado número de futbolistas de ese país que compiten al máximo nivel, repartidos por todo el mundo, es sinónimo de que sus futbolistas son apreciados y reconocidos, y además cuenta con clubes como el Boca Juniors, Independiente o River Plate, que sin lugar a dudas se encuentra entre los más laureados de toda Sudamérica. A nivel de selección, la albiceleste ha ganado 2 Copas del Mundo, 2 Oros Olímpicos, 14 Copas América y hasta una Copa Confederaciones. Pero tengo la curiosidad de saber cómo se gestó, cómo fueron los comienzos del fútbol en Argentina. ¿Vosotros también sentís curiosidad? Pues acompañadme y descubrámoslo juntos. Si en el capítulo 6 de este podcast repasábamos cómo se desarrolló aquel Brasil-Exeter celebrado el 21 de julio de 1914, hoy veremos cómo aquel acontecimiento está intrínsecamente relacionado con los primeros pasos del fútbol en Argentina. Como en muchos otros casos, el balompié llegó a Argentina de la mano de inmigrantes ingleses, que llegaban al país debido principalmente a la construcción del ferrocarril. Fueron los hermanos Hawk, Thomas y James los organizadores del primer partido disputado en tierras argentinas en el ya lejano año de 1867. El fútbol se desarrolló rápidamente, si bien en sus comienzos solo se jugaba en clubes ingleses, pero poco a poco fue creciendo el interés de los locales por aquel juego que hoy es el gran deporte global. En 1875 se fundó el Club Mercedes, el club de fútbol más antiguo de Argentina y de toda América de los que todavía existen. De hecho, en Argentina también se fundó la primera liga fuera de las Islas Británicas. Fue en 1891 cuando se creó The Argentine Association Football League, así, en inglés, y organizó el campeonato de primera división de 1891, el primer torneo oficial del país. All Caledonians y St Andrews finalizaron en el primer puesto y ambos fueron declarados campeones, pero debieron jugar un partido de desempate para ver quién se quedaba con las medallas conmemorativas, de las cuales solo había un juego. Aquel desempate lo ganó St Andrews, por lo que la Asociación del Fútbol Argentino, probablemente por error, considera campeón único a St Andrews. En 1892 no hubo torneo, ya que The Argentine Association Football League se disolvió, pero un año después, en 1893, se creó una nueva asociación, con el mismo nombre, para organizar el fútbol en Argentina. Tras sucesivos cambios de denominación, acabaría transformándose en la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. En Argentina era habitual que equipos ingleses fueran invitados a jugar partidos de exhibición, y así Tottenham y Everton en 1909 y Swindon Town en 1912 visitaron el país embolsándose una buena suma de dinero, a cambio de evaluar el potencial de los conjuntos locales ante los inventores de este deporte que crecía en interés y popularidad. En enero de 1914, la AFA preguntó a su homónima inglesa a ver si podían encontrar un equipo para que disputase una gira en junio de aquel mismo año. La elección de la Football League fue el Exeter City, probablemente debido a conexiones personales, ya que los Grecians no eran un club excesivamente potente y estos, ante la perspectiva de unos buenos ingresos y de cara a crear una sólida base para la próxima campaña, aceptaron. El largo viaje en barco de los ingleses tuvo una parada en Brasil de camino a Argentina.
escala que fue aprovechada, como ya contamos en el capítulo 6, para que la canariña disputase su primer partido. De hecho, Argentina debía enfrentarse a Brasil en agosto o septiembre de aquel 1914, pero finalmente fue el Exeter, como ya contamos, el primer rival de los brasileños. Pero volvamos atrás en el tiempo, exactamente hasta principios de siglo. Como ya hemos comentado, el fútbol en Argentina estaba bien organizado, y prueba de ello es que ya en 1901 o 1902, según las fuentes, Argentina disputó su primer partido internacional. Como no podía ser de otra manera, su rival fue Uruguay, el clásico del Río de la Plata, comenzando el que es el enfrentamiento entre selecciones más repetido de la historia y el segundo más antiguo del mundo, solo superado por el Inglaterra-Escocia. Sobre la fecha de ese primer encuentro hay cierta discrepancia. El 16 de mayo de 1901 y organizado por el Club Albion, se enfrentaron en el campo de deportes del Albion un combinado uruguayo y otro argentino. Como ya he dicho, hay cierta discrepancia sobre si este encuentro puede y debe considerarse como el primer partido internacional entre ambas naciones, ya que no fue organizado por asociaciones nacionales, sino por un club. Además, el conjunto que defendió los colores uruguayos estaba conformado mayormente por futbolistas del Club Albion, reforzado, eso sí, por jugadores del Nacional. El actual Peñarol también fue invitado a participar, pero sus jugadores, trabajadores del ferrocarril, declinaron la invitación. Por su parte, Argentina no fue representada por una selección de la AFA, y el combinado argentino que participó en ese encuentro aparece como Anderson 11, por ser Juan Anderson el capitán del equipo. Aquel partido finalizó con victoria argentina por 2-3. Prácticamente un año después, el 15 de julio, el desaparecido del diario publicó un artículo sobre las actividades de la Liga Argentina, liderada por Francis G. Chevalier Boutel como presidente y Juan Anderson, el mismo que fue capitán hace un año, como vicepresidente. En aquel artículo se anunciaba además la disputa de la Copa de Campeonato de Río de la Plata, entre dos equipos representantes de ambas repúblicas. Además, se especificaba que de cada conjunto estaría compuesto de 11 jugadores y la obligatoriedad de que cada jugador sea nativo de la república a la que representa. La noticia corrió como la pólvora, y en los días sucesivos otros diarios se hicieron ecos del partido, dejando bien claro que se trataba del primer match internacional de fútbol del continente sudamericano, como escribió el diario. Entre Chevalier Boutel y Anderson eligieron a los 11 representantes. Bueno, en realidad fueron 10 porque Anderson, delantero de Lomas, todavía jugaba y fue el capitán, tratando de seleccionar a los mejores y además que ningún club se sintiese molesto. Fueron elegidos 5 jugadores del Alumni, 2 de Quilmes, 2 de Belgrano y 1 de Barracas y otro de Lomas. Argentina jugó aquel partido con camiseta celeste, pantalones blancos y medias negras, ropa donada por el incansable Boutel. En un artículo conmemorativo del centenario de aquel primer encuentro, realizado por Clarín en 2002, se recoge lo siguiente. El equipo partió el sábado 19 a las 5 de la tarde en el vapor Eolo y fueron acompañados hasta Montevideo por 1000 hinchas argentinos. El fútbol comenzaba a dar ganancias para muchos. Como nota curiosa, la agencia de vapores de Nicolás Mijanovic realizó una rebaja. Vendió a 15 pesos el pasaje, pero el comprador debía hacer mención especial del partido de fútbol. Ambas delegaciones se encontraron en el Gran Hotel de Montevideo para compartir el almuerzo. No faltó el discurso de rigor y Domingo Prat, jugador, socio fundador de Nacional y secretario de la Liga Uruguaya, fue el encargado de darlo. En su extenso monólogo dejó una frase que marcaba la trascendencia del choque. Hoy, por primera vez, se jugará un partido internacional entre argentinos y orientales, porque es esta la primera ocasión en que un equipo compuesto esencialmente por jugadores argentinos y otro de orientales se disputarán con tesón en suelo uruguayo los costosos laureles de la victoria. Ahí es nada. El partido se jugó en la cancha de Albion, en Paso Molino, hoy un lugar de calles y manzanas en el barrio conocido como El Prado. El escenario fue el mismo del encuentro de 1901. En esta ocasión el choque congregó a casi 8.000 personas. La mayoría se ubicó a un costado del campo, separados del lateral por una cuerda. El partido comenzó a las 14:35 horas del 20 de julio, con 5 minutos de retraso sobre el horario previsto para que los equipos posaran para la eternidad. Aquel día Uruguay jugó con una camisa azul con una banda blanca en diagonal desde el hombro derecho y la bandera uruguaya como distintivo a la altura del corazón, pantalón azul y medias oscuras. El sorteo lo ganó el capitán argentino, Anderson, quien eligió jugar contra la cuesta, ya que la cancha tenía un importante desnivel. Cosas de aquel primer fútbol.
The Standard, otro de los periódicos de la época, destacó que a los 15 minutos de comienzo, tras pase de Morgan, Dickinson tuvo el honor de marcar "the first goal in the first international match", así, en inglés, para darle más importancia ya que sabían que se trataba de un hecho histórico. El juego continuó y al descanso el resultado fue de 0-2 gracias al tanto del uruguayo Arímalo en propia puerta, al desviar un tiro de Brown. Según las crónicas de la época, en el segundo periodo la supremacía del cuadro argentino se acentuó notablemente. Morgan marcó el tercer gol de tiro corto. El cuarto lo hizo Carve, quien al errar parcialmente una pelota la introdujo en su propio arco. El quinto gol fue hecho un poco después por Anderson y el sexto y último por Jorge Brown, de un tiro cruzado. Con un contundente 0-6 finalizó aquel encuentro entre uruguayos y argentinos. Cabe destacar que desde entonces la selección argentina no se ha vuelto a anotar en el mismo partido 2 goles marcados en propia puerta por sus rivales. Así terminó el primer partido de una larga lista de partidos entre ambas selecciones y el primero de la historia organizado por las asociaciones de fútbol de ambos países. Sin lugar a dudas, una fecha importante y que merece ser tenida en cuenta y recordada por la importancia de sus participantes en la historia del fútbol. Show my feet, I think that they're ugly. I don't wanna be depressed, I wanna be more bubbly. I just wanna shrink my breast, they get me in a heap of mess. People tell me that I'm blessed, but all I feel is super stressed. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Y una vez más, acompañados por el Weapons de Dark Rocks, llegamos al final del capítulo 18 del podcast de Quiero ser como Letizia. Espero que os haya gustado este recuerdo de cómo fue aquel primer partido internacional del albiceleste. Como siempre, espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox o en mi Twitter, g_arteche. Además, como ya sabéis, también podéis escucharme en Spreaker, Spotify, iTunes y Google Podcast. Si os ha gustado, por favor dejadme un me gusta en iVoox y si sois de Mac, ya sabéis, darle 5 estrellas en iTunes. Para despedirme he elegido una cita del novelista británico Martin Amis. El autor del libro de Rachel afirmó que «Sé cuál es el atractivo del fútbol. Es el único deporte que habitualmente se decide por un tanto, así que la presión en el momento es más intensa en fútbol que en cualquier otro deporte». Hasta la semana que viene. Vampire time, and I'll know you for real. And then late at night, when it's drunk dial time, I'll tell you how I feel. Was that a ghost call?